El sol ardía sin piedad sobre las calles de Florida, envolviendo el aire con un calor insoportable. Las aceras eran hornos de concreto, reflejando el fuego del mediodía, y cada paso sobre el asfalto parecía una prueba de resistencia. El aire se sentía espeso, cargado de humedad, pegándose a la piel como una segunda capa de ropa. Jack Longo avanzaba lentamente, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente y resbalaba por su cuello. No era un día particularmente especial, solo otro más en el interminable verano de Florida. Pero lo que Jack no sabía era que, en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. El vecindario estaba inusualmente silencioso, como si hasta los pájaros hubieran decidido buscar refugio de aquel calor infernal. Jack pasó junto a una casa con el césped amarillento por la sequía, luego cruzó la calle con pasos cansados, sintiendo como el asfalto parecía vibrar bajo sus zapatos. Fue entonces cuando algo llamó su atención. A unos metros de distancia, en una pequeña franja de césped seco, algo yacía inmóvil. No era más grande que una nuez, un bulto diminuto que apenas contrastaba con la tierra reseca. Jack entrecerró los ojos y se detuvo, tratando de enfocar la vista. Por un instante, pensó que era una hoja seca, arrastrada por el viento caliente, hasta que vio moverse, apenas un temblor imperceptible. Su corazón dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, se acercó y se agachó. Lo que encontró le heló la sangre. Era una criatura minúscula, del tamaño de su pulgar, con un cuerpecito delgado y débil. Su piel desnuda era de un rosa pálido, casi translúcido bajo la luz del sol, y su diminuto pecho subía y bajaba con una respiración débil. Sus ojos estaban cerrados y su piel ardía al tacto, como si hubiera estado demasiado tiempo expuesta al calor abrasador. Jack tragó saliva. ¿Qué demonios era esa criatura? Parecía demasiado pequeña para ser un mamífero, pero al mismo tiempo, algo en su diminuta forma le decía que no era un reptil ni un insecto. Jack escaneó el suelo a su alrededor, pero no vio señales de un nido o una madriguera cercana. Era como si aquel pequeño ser hubiera aparecido de la nada, abandonado en el peor momento posible. Jack sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. Si no hacía algo rápido, aquella criatura moriría en minutos. Miró a su alrededor. No había nadie cerca, nadie que pudiera ayudarlo o explicarle qué hacer. Su primer impulso fue dejarlo ahí. Después de todo, ¿qué podía hacer él? No era veterinario ni experto en animales. Pero entonces volvió a mirar a la criatura. Era tan pequeña, tan frágil. Y estaba completamente sola. Jack apretó los dientes y tomó una decisión. Con extremo cuidado, deslizó sus dedos bajo el diminuto cuerpo y lo levantó. Al sentirlo en su palma, se sorprendió de lo liviano que era. Apenas pesaba más que una pluma. Lo protegió con la sombra de su otra mano y sintió algo que lo dejó sin aliento. Un latido. Aquel pequeño ser todavía estaba vivo. Un nudo se formó en su garganta. En su interior, supo que no podía simplemente dejarlo ahí. No importaba lo que fuera, ni si tenía idea de cómo ayudarlo. Lo único que importaba era que todavía respiraba. Y ahora, su destino estaba en sus manos. Jack giró sobre sus talones y corrió de regreso a casa. Su corazón latía con fuerza, pero no por el esfuerzo, sino por la adrenalina de la situación. Cada paso que daba era una lucha contra el tiempo. Con cada metro recorrido, la idea de salvar a aquella criatura se hacía más real, más urgente. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero lo haría de todas formas. Porque en ese momento, Jack supo que su vida y la de aquella pequeña criatura estaban a punto de entrelazarse para siempre. Jack irrumpió en su casa, respirando agitadamente. Sus manos temblaban, no por el esfuerzo de la carrera, sino por la sensación de tener una vida diminuta y frágil palpitando contra su piel. Cerró la puerta de un portazo, como si eso pudiera protegerlo tanto a él como a la criatura que sostenía en su mano. Se movió con rapidez,
revisando con la vista su pequeña sala de estar, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servir como refugio temporal. Su respiración era errática, su mente giraba en 1000 direcciones a la vez. Nunca antes había tenido que cuidar de un animal así. Ni siquiera sabía qué tipo de criatura era. Finalmente, vio lo que necesitaba, una caja de zapatos vieja, apilada junto a un montón de cosas que nunca se había molestado en ordenar. La tomó, la sacudió y la colocó sobre la mesa con un golpe seco. Luego corrió hacia el armario del baño, sacando un puñado de toallas suaves, toallitas desinfectantes y un par de algodones. Con manos cuidadosas, Jack creó un pequeño nido dentro de la caja. Colocó una toalla doblada como base, asegurándose de que estuviera mullida y cálida, luego acomodó el resto alrededor, formando un pequeño refugio que protegiera a la criatura del frío de la habitación con aire acondicionado. Una vez que estuvo listo, respiró hondo y, con el máximo cuidado, deslizó a la criatura dentro del nido improvisado. Por un momento, se quedó mirándola, sin saber qué hacer. El pequeño ser se quedó inmóvil. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, casi imperceptible. Jack sintió su garganta cerrarse. ¿Y ahora qué? La criatura seguía viva, sí, pero ¿cuánto tiempo más lo estaría si no hacía algo? Se pasó una mano por el cabello y corrió hacia su computadora portátil. Tenía que encontrar respuestas, y rápido. Abrió su navegador, sus dedos se movían con desesperación sobre el teclado. No sabía ni qué buscar. Animal bebé encontrado en la calle Florida, ¿qué hacer? Criatura pequeña rescatada, ¿cómo cuidarla? ¿Cómo alimentar a un animal recién nacido si no sabes qué es? Nada le daba una respuesta clara. Cada página que encontraba tenía información contradictoria. Algunas sugerían que lo llevara a un centro de rescate, pero otros decían que esos lugares estaban saturados y que probablemente lo sacrificarían al no poder identificarlo. Otros aseguraban que era imposible que sobreviviera sin su madre. La desesperación comenzó a crecer dentro de él. Sin saber qué más hacer, Jack tomó su teléfono y abrió Reddit. Se metió en un grupo de rescate de animales y publicó una foto de la criatura, describiendo la situación lo mejor que pudo. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos usuarios fueron comprensivos, sugiriéndole que intentara hidratarlo con una jeringa y mantenerlo en un lugar cálido. Otros fueron crueles, diciéndole que no tenía sentido intentarlo, que debía dejar que la naturaleza siguiera su curso. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Es selección natural. Ese animal no va a sobrevivir de todas formas. Mejor no te encariñes, no durará ni una noche. Jack sintió un nudo en el estómago. Podía sentirlo, el miedo de que tal vez tenían razón. Pero entonces miró de nuevo la caja. La pequeña criatura aún respiraba, aún estaba luchando. Y Jack decidió que él también lo haría. Ignoró los comentarios negativos y se enfocó en las respuestas que podían ayudar. Varios usuarios le recomendaron conseguir fórmula especial para recién nacidos en una tienda de mascotas. Otros le sugirieron usar un gotero o una jeringa sin aguja para darle pequeñas gotas de agua primero, asegurándose de que no estuviera demasiado deshidratado. Jack se puso en pie de un salto. Agarró sus llaves y salió disparado de la casa. No importaba cuán difícil fuera. No pensaba rendirse. El cansancio comenzó a apoderarse de Jack desde el primer día. Cada 2 horas, su teléfono sonaba con un timbre agudo, arrastrándolo desde un sueño ligero y confuso. A veces, ni siquiera recordaba haberse dormido, solo sentía que cerraba los ojos por un instante y, al siguiente, ya estaba abriendo la tapa de la caja donde la diminuta criatura esperaba, respirando de manera inestable, tan frágil que Jack sentía que su propia respiración podía hacerla desaparecer. Se obligaba a moverse, incluso cuando su cuerpo gritaba por descanso. Encendía la luz tenue de la mesita de noche,
Preparaba la fórmula con dedos temblorosos y sostenía el gotero con una precisión milimétrica. Cada gota de leche que entraba en la diminuta boca era un triunfo, un pequeño milagro que lo llenaba de esperanza. Pero no era fácil. Hubo momentos en los que la criatura parecía demasiado débil para responder. Se quedaba quieta, su respiración tan leve que Jack se paralizaba, temiendo que ya no estuviera con vida. En esas ocasiones, sentía el pánico atenazarle el pecho. El cansancio, el estrés y la incertidumbre se acumulaban como un peso insoportable sobre sus hombros. Una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:47 de la mañana, Jack casi rompió a llorar. Se sentía derrotado. Había pasado más de media hora intentando que la criatura bebiera, pero parecía demasiado débil, demasiado agotada. Jack apoyó los codos en la mesa y enterró la cara en sus manos. Por favor, pequeño, no te rindas. No podía permitirse perderlo. No después de todo lo que había hecho. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Acercó el gotero, dejó caer una diminuta gota sobre sus labios y esperó. Nada. Apretó los dientes, sintiendo la desesperación escalando por su pecho. Y entonces, ocurrió. Un pequeño movimiento. Casi imperceptible. La criatura abrió la boca y, lentamente, lamió la gota. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso es», exclamó en un susurro. Volvió a colocar el gotero con más cuidado, administrando otra gota. Esta vez, la criatura la bebió con un poco más de rapidez. Fue un momento diminuto, insignificante para cualquiera que lo viera desde fuera. Pero para Jack, fue una victoria. Una nueva oleada de energía lo recorrió. El agotamiento seguía ahí, pero el miedo comenzó a transformarse en algo más. Determinación. Sabía que no podía relajarse todavía, pero ahora tenía una certeza: el pequeño quería vivir. Con el paso de los días, las madrugadas se convirtieron en rutina. Cada noche, Jack dormía en intervalos cortos. Cada 2 horas, el sonido de la alarma lo despertaba, y sin importar cuánto deseara ignorarlo, se levantaba sin dudarlo. Desarrolló un sistema. Mantenía todo lo que necesitaba al lado de la caja: la fórmula, el gotero, una toalla para limpiar cualquier derrame. Ya no perdía tiempo corriendo de un lado a otro. Se convirtió en un hábito, un reflejo. Pero su cuerpo comenzó a pasarle factura. Sus ojos estaban siempre enrojecidos, con ojeras profundas. Sus movimientos se volvieron más lentos durante el día, su concentración en el trabajo era mínima, y cada vez que se sentaba en el sofá, sentía que podría quedarse dormido al instante. Sin embargo, nunca falló en alimentar a la criatura. Cada 2 horas. Sin falta. Su mundo entero se redujo a ese pequeño ser. No importaba nada más. Los primeros cambios comenzaron a notarse lentamente. Al principio, eran casi imperceptibles. La respiración del animalito se volvió más estable. Su piel, antes frágil y translúcida, comenzó a adquirir un tono más saludable. Pero lo que más impactó a Jack fue cuando, una mañana, notó que se movía con más energía. No mucho. Solo un pequeño temblor de sus patas, un intento torpe de cambiar de posición en su nido de toallas. Pero era un avance. Jack observó con asombro cómo el diminuto ser comenzaba a levantar la cabeza con más fuerza, moviendo sus patitas en el aire como si intentara explorar su pequeño mundo. Algo dentro de él cambió en ese momento. Este no era solo un animal indefenso. Era un luchador. Cada día que pasaba, su vínculo con la criatura se fortalecía. No se trataba solo de alimentarlo para que sobreviviera. Jack quería verlo crecer. Había algo en aquella diminuta vida que lo hacía sentir responsable de una manera en la que nunca antes había experimentado. Ya no era solo un rescate. Era un compromiso.
y en lo más profundo de su corazón, Jack sabía que no lo abandonaría. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba lo difícil que fuera. Porque, de alguna manera, su destino y el de aquella pequeña criatura ya estaban entrelazados para siempre. Las semanas pasaron y cada día traía un nuevo descubrimiento. Lo que antes era solo un pequeño ser frágil, casi sin fuerzas para moverse, ahora comenzaba a transformarse ante los ojos de Jack. Al principio, fueron cambios sutiles. Sus movimientos ya no eran tan torpes, sus pequeñas patas, que antes parecían no tener fuerza, ahora podían sostener su peso por unos segundos antes de caer suavemente sobre la toalla que lo cobijaba. Sus respiraciones, antes débiles y entrecortadas, eran más firmes, más seguras. Pero lo que realmente hizo que Jack sintiera una punzada de emoción en su pecho fue cuando notó los primeros brotes de pelo. Una mañana, mientras realizaba su rutina de alimentación, inclinó la cabeza y notó una fina capa de pelaje oscuro cubriendo parte de su diminuto cuerpo. Jack parpadeó. Había pasado tanto tiempo viendo su piel desnuda y vulnerable que, por un momento, le costó procesar lo que estaba viendo. «Pequeño, te está saliendo pelo», murmuró con asombro. Pasó un dedo con extrema suavidad sobre su lomo y sintió la textura fina de los diminutos cabellos que comenzaban a cubrir su piel. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. La emoción lo golpeó con tanta fuerza que sintió un nudo en la garganta. No solo estaba sobreviviendo, estaba creciendo. A partir de ese día, los cambios se volvieron más evidentes. Los días pasaban y su pequeño cuerpo comenzó a desarrollar más características definidas. Sus patas, que antes eran solo pequeñas extremidades delgadas, se fortalecieron y comenzaron a moverse con más firmeza. Un día, mientras Jack limpiaba su caja y acomodaba las toallas como de costumbre, vio cómo el pequeño intentaba usar sus patas traseras para impulsarse. «¿Qué haces ahí, preguntó con una sonrisa. El animalito estaba tratando de incorporarse. No duró más de unos segundos antes de caer sobre su costado con un leve movimiento torpe, pero el intento estaba ahí. Jack sintió una oleada de orgullo. Era increíble. Cada día, el pequeño mostraba más señales de vida, de energía, de fuerza. Ya no era aquella criatura inerte y silenciosa que encontró en la calle, a punto de morir. Ahora, se movía con curiosidad, exploraba los confines de su caja, probaba su equilibrio y, de vez en cuando, emitía pequeños sonidos suaves que parecían una forma primitiva de comunicación. Jack no podía evitar reírse cada vez que lo veía hacer algo nuevo. Su pelaje, al principio apenas perceptible, ahora se espesaba poco a poco. Y con cada mechón que crecía, Jack sentía que estaba presenciando algo mágico. No sabía exactamente qué era. No sabía a qué especie pertenecía, ni cómo sería cuando terminara de crecer. Pero lo que sí sabía era que ese pequeño ser estaba aquí para quedarse. Y Jack estaba dispuesto a verlo florecer. Las semanas pasaron y lo que una vez fue una diminuta criatura frágil, al borde de la muerte, ahora era un pequeño torbellino de energía. Jack no podía creer la transformación que había presenciado. Su pequeño compañero, a quien había decidido llamar Galleta, ya no era aquel ser indefenso que apenas podía moverse. Ahora exploraba con determinación, con curiosidad y con un entusiasmo que parecía no tener límites. Todo comenzó con pequeños intentos. Primero, Galleta empezó a moverse dentro de su caja improvisada, tanteando el terreno con sus diminutas patas, cada vez más firmes. Luego, una mañana, Jack lo encontró colgado de una de las toallas, como si intentara trepar por las paredes de su pequeño hogar. «¿Qué haces ahí, pequeño?», dijo Jack entre risas, observándolo. Galleta se tambaleó un poco, pero en lugar de soltar la tela y caer, se impulsó con sus patas traseras y saltó torpemente hacia la otra esquina de la caja. Jack parpadeó sorprendido. Era la primera vez que intentaba saltar. Ese fue el comienzo del caos. Poco después,
Galleta decidió que la caja ya no era suficiente. Cada vez que Jack abría la tapa para alimentarlo o limpiarlo, el pequeño intentaba escapar. Lo hacía con movimientos rápidos y torpes, pero con una determinación inquebrantable. Ya no solo quería moverse, quería explorar. Una noche, mientras Jack trabajaba en su computadora, escuchó un ruido extraño a su lado. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando miró de reojo, vio algo moverse sobre el escritorio. Galleta estaba ahí. Jack se quedó paralizado. No puede ser. Había salido de la caja por sí solo. No sabía cómo lo había hecho, pero ahí estaba, explorando con su diminuta nariz, tocando cada objeto con sus patitas, observando todo con una curiosidad incansable. «Eres un desastre, ¿lo sabías?» Pero Jack no estaba molesto. Estaba asombrado. Aquella pequeña criatura había pasado de luchar por su vida a convertirse en un intrépido aventurero en su hogar. Desde ese día, ya no hubo vuelta atrás. Galleta empezó a recorrer la casa como si le perteneciera. No importaba cuán bien cerrara Jack la tapa de su caja, de alguna manera siempre encontraba la forma de salir. Y cada vez que Jack lo buscaba, lo encontraba en algún lugar inesperado. A veces, estaba dentro de una zapatilla, acurrucado como si fuera su nido personal. Otras veces, Jack abría un cajón y ahí estaba Galleta, mirándolo con sus enormes ojos brillantes, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Pero la vez que casi le dio un infarto fue cuando, tras horas sin encontrarlo, descubrió que Galleta había trepado hasta su chaqueta y estaba durmiendo plácidamente en uno de los bolsillos. «¿Cómo demonios llegaste ahí?», exclamó Jack, sacándolo con cuidado. Cada día era una nueva travesura. Pero lo más impresionante fue cuando Jack se dio cuenta de que Galleta no solo trepaba, sino que intentaba planear. Una tarde, Jack lo observó desde el sofá mientras el pequeño trepaba por los muebles con la agilidad de un acróbata. Pero lo que lo dejó sin aliento fue cuando Galleta llegó al borde de una repisa alta y, en lugar de bajar de forma normal, se impulsó y extendió su piel entre las patas delanteras y traseras. Se lanzó al aire. Por un instante, Jack sintió que el tiempo se detenía. Galleta no cayó de inmediato. Se deslizó por el aire durante un par de segundos antes de aterrizar suavemente en el sofá. Jack se quedó sin palabras. ¿Pero qué eres? Y en ese momento, entendió que Galleta no era un animal cualquiera. Jack decidió que si Galleta iba a seguir explorando su casa, necesitaba un espacio adecuado para él. Así que una noche, después de haber pasado horas investigando, tomó la decisión de construirle un pequeño paraíso dentro de su hogar. Compró maderas, tubos de PVC, plataformas y sogas resistentes. Con paciencia, convirtió una de las esquinas de la sala en un parque de aventuras para su pequeña criatura. Era un mundo vertical. Había plataformas en distintos niveles, una cuerda colgante, túneles y hasta una pequeña caja de madera con una abertura donde Galleta pudiera dormir. Cuando terminó, se apartó y miró su creación con orgullo. «A ver qué piensas de esto, pequeño». Puso a Galleta en la parte baja de la estructura y esperó. La reacción fue inmediata. Galleta subió con rapidez, exploró cada rincón, trepó las cuerdas, saltó de una plataforma a otra, y al final se acurrucó en la pequeña caja de madera como si hubiera encontrado su nuevo hogar. Jack soltó una carcajada. «Parece que te gusta». Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Galleta seguía creciendo, seguía aprendiendo. Y Jack no podía esperar para ver hasta dónde llegaría. Las travesuras de Galleta se volvieron parte de la rutina diaria de Jack. Cada día, el pequeño animal parecía más ágil, más curioso, más misterioso. Ya no era solo un pequeño ser indefenso que había encontrado en la acera, ahora era un verdadero acróbata en miniatura, capaz de escalar muebles, trepar por su ropa y desaparecer en los lugares más insospechados.
pero lo que realmente inquietaba a Jack era la forma en que Galleta se movía. Una noche, mientras Jack veía televisión, sintió algo aterrizar suavemente en su hombro. No escuchó ningún sonido, ni el rasguño de pequeñas garras contra la tela de su camisa. Solo una presencia repentina y ligera, como si una pluma hubiera caído sobre él. ¿Galleta? Giró la cabeza lentamente y ahí estaba, mirándolo con sus enormes ojos brillantes, como si nada fuera de lo común. Jack frunció el ceño. No recordaba haberlo dejado en su hombro. Lo tomó con cuidado y lo dejó en la mesa, observándolo con más atención. Algo no cuadraba. Y entonces lo vio. Galleta extendió las patas delanteras y traseras al mismo tiempo, estirando la piel entre ellas, y se lanzó desde la mesa. Jack contuvo el aliento. No cayó al suelo como lo haría un ratón o una ardilla común. Se deslizó. Como si el aire lo sostuviera, como si hubiera aprendido a volar. Se deslizó hasta el sofá y aterrizó suavemente, sin hacer un solo ruido. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios acababa de ver? No pudo dormir esa noche. Encendió la computadora y comenzó a escribir frenéticamente en Google. Animal pequeño con piel entre patas que planea. Mamífero que vuela sin alas. Criatura misteriosa que salta y flota. Los resultados eran extraños y confusos. Algunos artículos hablaban de roedores con membranas, otros mencionaban especies exóticas que vivían en bosques densos, pero nada parecía coincidir exactamente con Galleta. Frustrado, Jack decidió recurrir a la comunidad que había sido parte de este viaje desde el principio, Reddit. Abrió el mismo foro donde había publicado la primera foto de Galleta semanas atrás y escribió un nuevo post. Mi pequeño amigo ha crecido bastante desde que lo encontré y ha desarrollado un comportamiento extraño. No camina como otros animales pequeños, en su lugar, parece deslizarse en el aire cuando salta. Nunca lo había visto hacer algo así antes. ¿Alguna idea de qué especie podría ser? Subió un par de fotos y un video corto donde se veía a Galleta extendiendo la piel entre sus patas y planeando desde su estructura de juego hasta su hombro. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a llegar. Eso es una ardilla voladora. Hermano, acabas de criar un Pteromis volans, es decir, una ardilla voladora sureña. Son súper raras de ver en casa, qué increíble historia. Te felicito, encontraste a uno de los mamíferos más fascinantes que existen. Jack se quedó mirando la pantalla. ¿Una ardilla voladora? Comenzó a leer más sobre la especie y, de repente, todo tenía sentido. Las grandes membranas de piel entre sus patas, la forma en que se impulsaba en el aire, la manera en que se movía de un lugar a otro sin esfuerzo. Galleta no era un animal cualquiera. Era una criatura especial, un verdadero milagro que había aparecido en su vida de la forma más inesperada. Jack miró al pequeño animalito, quien ahora dormía plácidamente en la repisa. Sonrió y susurró. Así que eres una ardilla voladora, ¿quién lo diría, pequeño? Y en ese momento, entendió que su aventura con Galleta apenas estaba comenzando. Jack pasaba horas leyendo sobre ardillas voladoras, devorando cada fragmento de información que encontraba. Se sorprendió al descubrir que no eran como las ardillas comunes que veía en los parques. Eran animales nocturnos, altamente sociables y con un metabolismo rápido que requería una dieta rica en proteínas, grasas saludables y calcio. Comprendió que si quería darle la mejor vida posible a Galleta, tenía que hacer algunos cambios drásticos en su alimentación y en su entorno. Hasta ese momento, le había estado dando frutas suaves y pequeñas porciones de la fórmula para mamíferos recién nacidos, pero eso ya no era suficiente. Su pequeño amigo necesitaba algo más para seguir creciendo fuerte y sano. Salió de inmediato al supermercado y a una tienda especializada en animales exóticos. Regresó a casa con bolsas llenas de nueces sin sal, semillas de girasol,
frutas frescas y suplementos de calcio, esenciales para el desarrollo de los huesos de Galleta. Cuando le ofreció una nuez por primera vez, el pequeño se lanzó sobre ella con entusiasmo, sosteniéndola entre sus diminutas patas y girándola con habilidad antes de darle el primer mordisco. Jack observó fascinado cómo la pelaba meticulosamente, mordisqueando el interior con un placer evidente. Las semillas de girasol fueron otro éxito rotundo. Galleta las devoraba con avidez y, para sorpresa de Jack, empezó a esconder algunas en su chaqueta, como si supiera que necesitaba reservas para el futuro. Jack soltó una carcajada al ver cómo el pequeño animal escarbaba entre los pliegues de la tela, acumulando su propio suministro personal de comida. No todas las pruebas fueron exitosas. Cuando Jack le ofreció un trozo de aguacate, Galleta lo olfateó, hizo una mueca casi humana y lo empujó lejos con una patita. En cambio, las moras se convirtieron en su nueva obsesión. Cada vez que Jack sacaba una del tupper, Galleta se ponía alerta y saltaba con agilidad hacia su mano, agarrándola con urgencia antes de correr a su escondite a disfrutarla en paz. Fue un proceso de prueba y error, pero con cada nuevo alimento que aceptaba, Jack sentía que estaba entendiendo mejor las necesidades de su pequeño amigo. Ahora, su alimentación era más equilibrada y acorde con su naturaleza. Pero la comida no era lo único que debía mejorar. Su hogar ya no era un simple refugio para Galleta, ahora era su territorio, su mundo. Jack notó que su pequeño amigo siempre intentaba trepar más alto, buscando superficies elevadas desde las que lanzarse y planear. Entendió que necesitaba construirle un espacio que imitara su hábitat natural. Pasó toda una tarde investigando cómo crear un entorno adecuado para una ardilla voladora en casa. Tomó medidas, hizo bocetos y fue a una tienda de bricolaje a comprar los materiales necesarios. Tablas de madera, tubos de PVC, sogas resistentes y plataformas desmontables se amontonaron en su sala mientras trabajaba con paciencia en lo que sería el parque de aventuras definitivo para Galleta. El proceso de construcción fue más complicado de lo que esperaba. Cortar las piezas de madera, ensamblar las plataformas a diferentes alturas y asegurarse de que todo quedara firme tomó más de un día. Usó sogas gruesas para crear pasarelas colgantes y añadió pequeños escondites donde Galleta pudiera descansar. Cuando por fin terminó, dio un paso atrás para admirar su obra. Había transformado la esquina de su sala en un mini bosque de aventuras. Sonrió satisfecho y luego miró a Galleta, quien lo observaba desde el respaldo del sofá con curiosidad. Colocó a su pequeño compañero en la parte baja de la estructura y esperó. La reacción fue inmediata. Con agilidad sorprendente, Galleta subió rápidamente, explorando cada rincón con sus diminutas patas. Trepó por las sogas, saltó entre plataformas, pasó a través de los túneles y finalmente se acurrucó dentro de una caja de madera con una pequeña abertura, que Jack había colocado como su refugio privado. Jack sintió una ola de satisfacción al ver que su esfuerzo había valido la pena. Por primera vez, su pequeño amigo tenía un espacio que realmente le pertenecía, un lugar donde podía trepar, saltar y planear libremente. Desde ese día, Galleta pasó cada vez más tiempo en su nueva área de juegos. Jack notó que su actividad nocturna aumentó, lo que tenía sentido ahora que sabía que las ardillas voladoras eran criaturas nocturnas. A veces, en mitad de la noche, despertaba al escuchar pequeños ruidos en la sala. Cuando salía a ver, veía a Galleta explorando su territorio con una energía inagotable. Planeaba desde lo alto de una repisa hasta una cuerda colgante, giraba en el aire y aterrizaba con precisión en otra plataforma. Jack se quedó viéndolo con una mezcla de asombro y orgullo. El pequeño que una vez había sido una criatura indefensa y vulnerable, ahora era un acróbata ágil y confiado, completamente en su elemento. Pero lo que más sorprendió a Jack fue lo mucho que había cambiado su relación con Galleta. Al principio, había sido solo un acto de rescate, un intento desesperado por salvar una vida. Pero con el tiempo, se había convertido en algo más. Galleta lo buscaba. Se trepaba por su brazo, se escondía en los bolsillos de su chaqueta,
dormía en su hombro mientras él trabajaba en la computadora. No era solo un animal rescatado. Era su amigo. Su pequeño compañero de aventuras. Cada noche, cuando Jack se sentaba en el sofá a ver televisión, Galleta se acercaba, trepaba hasta su regazo y se acurrucaba cómodamente, emitiendo pequeños sonidos suaves, como un ronroneo. Jack se reía y pasaba los dedos por su pelaje esponjoso, disfrutando de la calidez del momento. Nunca había planeado tener una mascota, mucho menos una ardilla voladora. Pero ahora, ni siquiera podía imaginar su vida sin Galleta. Aquel pequeño ser que había encontrado al borde de la muerte en una acera caliente de Florida se había convertido en parte de su familia. En alguien a quien proteger, cuidar y querer. Galleta ya no era solo un animal salvado por casualidad. Era un milagro inesperado que había cambiado su vida de formas que nunca habría imaginado. El dilema comenzó a atormentar a Jack mucho antes de que estuviera listo para enfrentarlo. Sabía que Galleta no era un animal doméstico, que había nacido para la vida en los árboles, para deslizarse de rama en rama bajo el manto de la noche. Pero también sabía algo más: su pequeño amigo nunca había conocido realmente la naturaleza. Cada vez que veía a Galleta moverse con agilidad por su parque de aventuras, planeando con precisión entre los muebles de la casa, se preguntaba si estaría haciéndole un daño al retenerlo allí. No quería ser egoísta. No quería convertirlo en un prisionero solo porque se había encariñado con él. La pregunta lo atormentaba día y noche: ¿debería liberarlo? Una noche, mientras Galleta dormía en su hombro, Jack decidió buscar respuestas. Pasó horas investigando en foros de expertos en vida silvestre, leyendo sobre ardillas voladoras rehabilitadas y sobre las dificultades que enfrentaban cuando eran criadas por humanos. Las respuestas fueron desalentadoras. Los especialistas coincidían en algo: una ardilla voladora criada en cautiverio difícilmente sobreviviría en la naturaleza. Su instinto de supervivencia se veía comprometido cuando no aprendían de una colonia, no sabían cómo encontrar alimento por sí mismas, cómo evitar depredadores o cómo orientarse en su hábitat natural. Incluso las ardillas voladoras que habían sido rehabilitadas desde pequeñas tenían tasas de supervivencia muy bajas una vez liberadas. Jack sintió que algo dentro de él se oprimía. La idea de ver a Galleta alejarse, de soltarlo en un bosque sin saber si encontraría refugio, si lograría defenderse, si sobreviviría al primer invierno, era insoportable. Pero, al mismo tiempo, ¿era justo mantenerlo en casa? La lucha interna lo desgastó durante días. Pasó horas observando a Galleta, tratando de imaginarlo en un entorno salvaje, en medio de árboles altos, sintiendo el viento en su piel extendida mientras planeaba de una rama a otra. Lo imaginaba viviendo la vida para la que había nacido. Pero entonces lo veía en la realidad, acurrucado en su bolsillo, masticando una nuez con sus diminutas patas, trepando por su brazo y saltando a su hombro con total confianza. Galleta no era una ardilla voladora salvaje. Era su amigo. Esa noche, Jack tomó una decisión. No lo liberaría. No podía arriesgarse a que muriera solo, sin saber cómo defenderse. Galleta ya no pertenecía a la naturaleza. Su mundo era otro, uno que Jack había construido para él con dedicación y amor. Pero quedarse con él significaba algo más. No era solo cuestión de alimentarlo y dejarlo vivir en casa. Significaba darle la mejor vida posible, adaptar su entorno a sus necesidades, asegurarse de que tuviera el espacio, la actividad y los cuidados adecuados. Galleta no era una simple mascota. Era su responsabilidad. Esa noche, Jack amplió aún más el parque de aventuras de su pequeño amigo. Añadió más plataformas, más sogas, más lugares altos desde los que pudiera saltar y planear. Si Galleta no iba a vivir en el bosque, se aseguraría de que su hogar le diera la libertad y la diversión que necesitaba. Al día siguiente, mientras tomaba su café, sintió una suave presión en su brazo. Miró hacia abajo y vio a Galleta trepando hasta su hombro, como siempre hacía.
El pequeño animal lo miró con sus enormes ojos brillantes y frotó su cabecita contra su cuello, un gesto de confianza absoluta. Jack sonrió. «Supongo que te quedarás conmigo, pequeño». Galleta emitió un leve sonido, tomó una semilla de su mano y la mordisqueó con tranquilidad. Jack se reclinó en su silla, sintiendo una paz que no había sentido en días. Había tomado la decisión correcta. La vida con Galleta se convirtió en una aventura diaria. Lo que comenzó como un rescate desesperado de un pequeño ser indefenso, ahora era una convivencia llena de sorpresas, risas y momentos inolvidables. Galleta no solo era un animal rescatado, era parte de la familia y, sin que Jack lo planeara, se convirtió en una celebridad. Todo comenzó cuando Jack compartió un video en redes sociales mostrando cómo su pequeña ardilla voladora planeaba desde la estantería hasta su hombro. En cuestión de horas, el video explotó en internet. Los comentarios se multiplicaban, la gente no podía creer lo que veía. Galleta se robó los corazones de miles de personas. «No puedo creer que tengas una ardilla voladora en casa. Es como un Pokémon en la vida real. Queremos más videos de Galleta». Jack nunca había pensado en convertirse en creador de contenido, pero cuando vio el impacto que Galleta tenía en la gente, empezó a documentar más de su día a día. Publicaba videos de sus travesuras, de cómo escondía nueces en los lugares más extraños, de sus espectaculares saltos entre los muebles y hasta de sus momentos de ternura, cuando se acurrucaba en su bolsillo y dormía profundamente. Las redes se llenaron de seguidores, personas que encontraban en Galleta un pequeño escape de la rutina, una historia de amor y supervivencia que los conmovía. Jack comenzó a recibir mensajes de todo el mundo, personas que le agradecían por compartir su historia, que se sentían inspiradas por la forma en que había salvado a una criatura tan frágil. Pero mientras Galleta se volvía famosa en internet, también revolucionaba la vida cotidiana de Jack. Desde el primer día en que Jack lo llevó a la oficina, se convirtió en la estrella del lugar. Sus compañeros de trabajo, que al principio no podían creer que llevara una ardilla en el bolsillo de su chaqueta, terminaron completamente enamorados de Galleta. Cada mañana, apenas Jack llegaba, todos preguntaban lo mismo: ¿dónde está la estrella del día? Y sin fallar, Galleta asomaba la cabecita desde el bolsillo de su camisa, parpadeando con sus grandes ojos curiosos. La oficina se llenaba de risas y suspiros. Pero el momento en que realmente se convirtió en leyenda fue cuando, un día, mientras Jack estaba en una reunión, Galleta decidió hacer una gran aparición. Se había subido a la lámpara del techo y, en el momento más tenso de la reunión, planeó elegantemente sobre la mesa de conferencias, aterrizando justo frente al jefe de Jack. Hubo un silencio absoluto. Jack sintió el pánico recorrerle la espalda. Y luego, su jefe se echó a reír. «Jack, nunca pensé que aprobaría a un trabajador volador en la empresa». Desde ese día, Galleta se convirtió en una visitante habitual de la oficina. Se paseaba por los escritorios, se acomodaba en las tazas de café, y más de una vez, se robó un bolígrafo solo para esconderlo en la chaqueta de Jack. Era la distracción perfecta en un ambiente de trabajo que, de otro modo, sería aburrido. Pero si alguien en casa había tenido que aprender a convivir con la pequeña ardilla, eran los perros de Jack. Al principio, a Jack le preocupaba que los perros reaccionaran mal. Eran grandes, fuertes y llenos de energía. Temía que pudieran lastimar a Galleta sin querer. Pero fue todo lo contrario. Desde el primer día, los perros se acercaron con cautela, olfateando al pequeño ser con curiosidad. Galleta, en lugar de asustarse, los miró con sus grandes ojos, se trepó sin miedo sobre sus hocicos y saltó a sus lomos como si fueran montañas vivientes. Los perros se quedaron quietos, sin saber cómo reaccionar. Jack observó con el corazón en la garganta. Y entonces, pasó algo increíble. Uno de los perros, en lugar de alejarse, se acostó en el suelo y dejó que Galleta explorara su lomo sin problemas. En cuestión de días, ya eran inseparables.
Galleta jugaba con ellos, trepaba por sus cabezas y hasta se acurrucaba en sus patas cuando tenía sueño. Los perros, por su parte, la trataban como si fuera parte de la manada, siempre atentos a su presencia, protegiéndola con la paciencia de hermanos mayores. Jack se dio cuenta de que su casa había cambiado por completo. Ahora, cada día era una sorpresa. Cada rincón escondía una nuez que Galleta había guardado, cada prenda de ropa tenía algún rastro de su pequeño amigo, y cada noche terminaba con él dormitando en su hombro, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. Jack nunca había planeado tener una ardilla voladora. Nunca había pensado que salvar a una pequeña criatura en la acera de Florida cambiaría su vida de esta manera. Pero así fue. Recibía mensajes de personas de todo el mundo, personas que decían que su historia les había inspirado, que querían ayudar a los animales, que habían aprendido sobre la importancia de la compasión. Jack entendió que Galleta no solo le había cambiado la vida a él, había cambiado la vida de muchas personas. A veces, las cosas más pequeñas tienen el impacto más grande. A veces, un simple acto de bondad puede transformar un destino. Jack miró a Galleta mientras dormía en su regazo. No podía imaginar su vida sin él. Sonrió, acarició suavemente su pelaje y susurró: «Pequeño milagro».